miércoles y viernes. Bueno, buenas, amada iglesia. ¿Cómo están? Es un gusto podernos conectar de nuevo aquí con ustedes. Gracias a Dios por esta semana. Me gustaría saber cómo están. Nos pueden escribir ahí por YouTube, los que nos están viendo, o los que están aquí conectados también por Zoom. Nos gustaría saber cómo está su semana, por qué podemos orar. ¿Necesitan algo? ¿Necesitan ayuda? ¿O quieren invitar a alguien? No sé, pueden coméntenos lo que tengan para compartirnos. Vamos a orar en esta hora para seguir con estos jueves de discipulado. Han sido tiempos de gran enseñanza, han sido tiempos de excelentísima, donde hemos aprendido muchas cosas. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios porque Él es bueno, porque nos permite estar aquí. Así que digámosle, iglesia, Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por la vida que nos das, gracias por la salud, gracias porque nos permites estar aquí reunidos de forma virtual. Señor, ponemos este tiempo, háblanos, por favor, y que tu presencia vaya con nosotros, y que hoy podamos adorarte, exaltarte, Dios, y seas también hablando a nuestras vidas, Dios, con el tema que tenemos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hoy tenemos un tema muy importante, es discípulos versus creyentes. ¿Cómo así? Más tarde lo estaremos desarrollando. Y la pregunta sería para que la vayamos pensando, ¿eres discípulo o eres creyente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo así? ¿Por qué? Más tarde estaremos desarrollando este tema. Vamos a alabar al Señor con una adoración. Disponga ahí su corazón, disponga su mente. Si se sabe esta canción, cántela y adoremos juntos al Señor. Solamente una palabra, solamente una razón. Cuando llega tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas entrar, y el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si hacia dónde quieres, y si logro articular tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser solo, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque se estoy volviendo al maestro cara a cara. Es algo de mi recuerdo, tu mirada. Quiero amarme en silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor,
Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Amén. Qué bendición poderle decir al Señor, Señor, te deseo, te deseamos, eres lo más importante para nosotros. Gracias, Dios, por eso. Gracias, Señor, porque podemos entrar ante tu presencia, Señor, y decirte, te deseamos, te queremos ver cara a cara. Bueno, en esta noche tenemos una invitada súper especial. Muchos de ustedes la conocen, la presento, Paola Chiribí. Ella es líder de publicidad y audiovisuales en la iglesia. Así que, Paola, ¿cómo estás, Paola? ¿Cómo vas? Hola, gracias. Bien. Bueno, me alegra con ustedes, Paola. ¿Sigue? Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy pues tuve el privilegio de compartir un pequeño mensaje y este mensaje se titula Discípulos versus creyentes. Pues realmente es un mensaje que pocos de pronto, o algo que pocos conocen, pero pues que es muy enriquecedor. Entonces espero que a través de este mensaje podamos entender la diferencia entre discípulos y creyentes. Para empezar, pues vamos a orar para poner esta reunión o este momento delante del Señor. Entonces, amado Dios, Señor, te damos gracias infinitas, Dios, porque tú eres grande, porque eres, Señor, bueno, porque eres un Dios maravilloso, porque Dios tienes cuidado de nosotros, porque nos cuidas, Señor, en todo momento, porque eres fiel, Dios, con nosotros. Te damos gracias y delante de ti queremos poner, Señor, esta noche, este momento, Señor, pedirte que sea yo, Señor, solamente una herramienta tuya, Dios, para que podamos entender, Señor, mejor tu voluntad, Dios, que sean tus palabras y no las mías, que podamos llegar, Señor, al corazón, Señor, de todas las personas que nos están viendo, Dios. Toma el control, Señor, de todo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Listo. Entonces, bueno, primero que todo, como ya les comentaba, vamos a hablar de la diferencia de los creyentes versus discípulos. Y quisiera que fuéramos a nuestra Biblia, que abriéramos nuestra Biblia y fuéramos a Juan, al libro de Juan, capítulo 8,
versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31, que dice así. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y quiero que nos quedemos con este versículo porque más adelante de pronto vamos a entender un poquito mejor de lo que pues Jesús nos quiso decir aquí. Primero pues quiero empezar contándoles que la mayoría de personas en el mundo pues en general tienen la idea de que ser creyente es igual a ser un discípulo, o que ser creyente es como todo lo que nosotros debemos ser, es como la meta, mi meta es ser creyente y ya, o es lo que Jesús nos llamó a hacer, Jesús nos llamó a ser creyentes y ya. O sea, muchas personas piensan y de pronto algunos de los que ahora de pronto entendemos un poco más, pensábamos también así. O sea, es normal, creo yo. Pero pues no es así, digamos que creer o convertirnos en creyentes es apenas como el comienzo de una carrera que nosotros tenemos por delante, es como la línea de partida, es como el punto de partida de una carrera que realmente pues es como ardua y complicada, pero pues no es la meta, es apenas como el punto de partida. Y pues de hecho digamos que hoy en día es como muy fácil identificar un creyente, ¿no? Porque pues ahora hay muchos creyentes, muchas personas que creen en muchas cosas y muchas personas que creen también en Jesús. Y hasta la palabra dice que hasta los demonios creen en Jesús, o sea, saben quién es Jesús. Y pues muchas personas se identifican así, pues por el hecho de que asisten a una iglesia, de que aceptan o adoptan ciertas conductas, pero pues digamos que toda esta parte es muy superficial y es apenas como muy, es apenas una etiqueta. Les voy a presentar aquí, les voy a compartir pantalla. Y vamos a ver. Listo. Entonces, este es el tema de hoy, como les venía diciendo. Listo, entonces vamos a hablar de lo que es un creyente. Y vamos a irnos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces digamos que todos en un principio cuando conocimos de Jesús, cuando nos presentaron a Jesús, nosotros confesamos, confesamos con nuestra boca que Jesús era nuestro Señor y ahí empezamos a creer. Ahí dice creer, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ese es todo lo que nosotros hicimos en un comienzo, creer que Jesús existía, que Jesús murió por nuestros pecados y que Jesús era nuestro Señor. Entonces, bueno, digamos que ahí ya lo reconocimos como Salvador y en efecto nos convertimos en creyentes. Y de ahí, digamos, se parte, ese es como el inicio, ¿no? Pero pues es apenas como el principio y digamos que nosotros debemos cruzar esa línea de partida donde muchos se quedan, muchas personas se quedan en solamente eso, creyeron en Jesús y lo aceptaron como Salvador, pero nunca avanzaron, nunca dieron como el paso de esa línea, de ese punto de partida. Y si ustedes ven, hay muchas personas, habían muchas personas que duran mucho tiempo en la iglesia, que estuvieron por mucho tiempo en la iglesia, que llevan 10, 20, 30 años en la iglesia, pero que son personas que quizás las vemos solamente los domingos, son personas que quizás realmente no vemos como muchos cambios en su vida, en cuanto a su carácter, en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a las situaciones que pasan. Y porque esas personas se quedaron precisamente ahí en ese punto de partida, se quedaron como en el solo creer. Y quisiera que de pronto ahí, de pronto por aquí, por el chat o por YouTube, me comentaran por
qué creen que la mayoría solamente son creyentes? No son discípulos, sino solamente creyentes. Porque la mayoría solo son creyentes. Que me escriban ahí en el chat. Y ahorita pues estaré leyendo. Sé que la transmisión lleva como un poco después. Esperamos que pues estén participando desde ahí, desde Zoom, desde YouTube, porque pues esto es como para todos, esto es para aprender. Entonces, bueno, quiero contarles que una de las razones del por qué la mayoría solamente somos creyentes es porque ahí pueden vivir cómodamente, ¿sí? No deben renunciar a nada, no deben esforzarse para nada, solamente es como creer. O sea, ahí es como es esa comodidad en la que ellos están. Por eso solamente hay muchos creyentes. Muchos no quieren renunciar a sus deseos, muchos no están dispuestos a dejar de hacer muchas cosas que están acostumbrados a hacer, morir a su carne, dejar costumbres, dejar personas. Muchos no lo quieren hacer, no quieren salir de esa zona de confort, no quieren como hacer nada más, sino bueno, yo ya creí, ya no quiero nada. O sea, sí, yo sé que Jesús está, que Jesús me ayuda, pero ya. O sea, muchos se quedaron ahí. Entonces, aquí, bueno, voy a leer algunos comentarios por aquí en YouTube. Dice que ser creyente, dice Saúl Vargas, dice ser creyente es simplemente saber que Dios está y no tengo que exigirme nada. Diana Rincón dice que son creyentes porque no obedecen lo que él dice, lo que el Señor dice. Andrea Rodríguez dice, buscan creer en Dios, pero no se dejan moldear por quien creen, no se someten. Entonces, exactamente, es todo eso que ustedes acaban de decir, esas son las razones por las cuales un creyente es simplemente un creyente. Quiero aclarar con esto que pues no es que sea malo ser creyente, o sea, no estoy diciendo, ya me está diciendo que es malo creer en Jesús, obviamente no, no es malo ser creyente y en la Biblia como acabamos de leer ahorita al principio dice que debemos serlo, debemos creer, pero pues lo malo es quedarse ahí, es quedarse en ese punto de solamente ser creyente, solo escuchando pasivamente, solo, digamos, haciendo lo que yo quiera, sin ver lo sobrenatural y todo lo que Dios promete cuando pues vamos más allá de solo creer. Y de convertirnos pues en los discípulos de Jesús. Cuando dejamos de escuchar y de ser espectadores, pasamos esa línea y pasamos a vivir la fe, esa fe por la que nosotros estamos creyendo. Aquí hay otro comentario. Camila Vanegas dice, puede ser que solamente ven una religión. Y exactamente, eso es como una etiqueta. Yo en la iglesia soy creyente, yo en la iglesia soy cristiano. Yo no sé, ya no me he hecho la bendición, entonces ya soy cristiano. Son ese tipo de cosas que nosotros, que la gente cree y pues muchos en su ignorancia no estamos juzgando, sino que pues en principio no lo sabíamos, pero pues es bueno que también cuando nosotros veamos una persona tratamos de disuadirlo, de enseñarles y de aprender y para eso son estos juegos de discipulado también. Ahora vamos a ver lo que es un discípulo. Digamos que a partir de ese momento vamos a ver como un poquito más claramente las diferencias entre ser discípulo y ser creyente. Como les hablaba en un principio, digamos que el hecho de ser creyente se trata muchas veces de solo una etiqueta, una conducta, una apariencia, ¿sí? Y también quisiera que me contaran, precisamente hablando como de eso de apariencia, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber nosotros, si ustedes miran aquí en la imagen que yo les estoy presentando, cómo podríamos saber nosotros si este sabor de gaseosa es de cierta marca u otra, si le quitamos la etiqueta? O sea, si yo le quito la etiqueta aquí a Coca-Cola y a Pepsi,
no estamos haciendo publicidad, ¿no? Pero si yo le quito la etiqueta, ¿cómo sé yo que una es de un sabor o de cierta marca y cuál es de otra? Si, digamos, aparentemente las dos son negras, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber? Probándolas. Probándolas, dice Sarita. Sí, señora. Exactamente es eso, probando. Nosotros podemos saber si esta es de una u otra marca, por decirlo así, cuando las probamos. Es la única manera. Y efectivamente la etiqueta, en este caso, pues no es nada sin el contenido que tiene dentro. O sea, digamos que lo que hace esa marca especial es el contenido, es el sabor de esa gaseosa, es lo que la gaseosa, lo que ese contenido, digamos, provoca en las personas. Y precisamente quiero hacerles entender que lo que hay dentro de nosotros es lo que realmente importa. No es la etiqueta, no es lo que hacemos, no es cómo nos vestimos, no es si nos peinamos así o así, es lo que nosotros somos y lo que hay dentro, que es lo que realmente importa. Y precisamente es a través de las pruebas que nosotros podemos saber si una persona es un creyente o un discípulo. Es a través de las pruebas que yo sé si soy creyente o soy discípulo, porque si ustedes de pronto han conocido, se han dado cuenta a lo largo de pronto de nuestra vida, muchas personas, bueno, vienen a la iglesia o creen en Jesús, aceptan a Jesús, pero resulta que cuando hay alguna circunstancia mala, cuando pasa algo que no quisieron, cuando Dios de pronto quita de su vida algo o eso, ¿qué pasa? Que la persona ya deja de creer, deja de asistir a la iglesia, deja de creer en Dios o empieza a cuestionar a Dios. Entonces, una de las razones, digamos que aquí, número uno, las razones por las cuales nosotros podemos saber si somos un discípulo es a través de las pruebas. Si nosotros permanecemos, si nosotros somos fieles, si nosotros adoramos a Dios, a pesar de, si nosotros seguimos ahí sirviendo fuertemente, si nosotros seguimos como con esa convicción y sobre todo sabiendo que todo lo que Dios hace es perfecto, es por un motivo y una razón, ahí nosotros podemos saber que somos realmente discípulos y no solamente un creyente. La segunda razón por la cual podemos saber que somos discípulos es que los discípulos obedecen. Ya lo habían mencionado algunas personas aquí en el chat. Los discípulos obedecen. Entonces vamos a ver qué dice Mateo 28, 19, 20. Aquí está. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, un discípulo es una persona que obedece, una persona que hace lo que Jesús hizo y lo que Él dijo que debemos hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, Él nos pidió que nosotros debemos ir y hacer discípulos, nos mandó a ir y creer solamente. Es una parte, pero la otra parte es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es para que podamos ser discípulos nosotros, debemos ser obedientes. Esa es la segunda razón. La tercera razón es que un discípulo permanece, y es lo que hablábamos hace un momento, que en el momento de las pruebas se van, ya no los volvimos a ver. Entonces, no, un discípulo es la persona que permanece. Y vamos a ver lo que nos dice Juan 8:31, que es el versículo que nosotros estábamos hablando inicialmente, que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ahí mismo, o sea, la palabra misma nos está diciendo. Hay una primera parte. Él le dijo a los judíos que habían creído en él, que si vosotros permaneciereis. Entonces, nosotros debemos permanecer para que seamos verdaderamente los discípulos de Jesús.
permanecer, digamos que primero, digamos, en cuanto a las pruebas, que es como lo más difícil y es como cuando la gente generalmente suele irse, debemos nosotros, como discípulos de Jesús, permanecer. Esa es la tercera como característica de un discípulo. La cuarta dice que un discípulo renuncia a sí mismo. Y para eso vamos a ver lo que nos dice Lucas 14:33. Dice así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ahí nuevamente Jesús en su palabra nos está diciendo y nos está confirmando esto. O sea, que si nosotros no renunciamos, y es lo que hablábamos ahorita, muchas personas no están dispuestas a renunciar ni a lo que poseen, ni a lo que quieren, ni a sus sueños, etcétera, etcétera. Y por eso solamente son considerados creyentes, somos considerados creyentes cuando estamos en esa etapa. Lo que debemos hacer si queremos ser un verdadero discípulo es esto, renunciar a nosotros mismos, renunciar a lo que poseemos, cambiar nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Hacer lo que Él nos pide, renunciar a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestros sueños y vivir para Él, vivir por Él. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Si nosotros no estamos haciendo eso, pues debemos como recapacitar, debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón y debemos procurar hacer esto para convertirnos verdaderamente en discípulos. Recibir, digamos que a Jesús implica eso, arrepentimiento, renunciar, como les digo, a nuestros deseos, costumbres, incluso a nuestra propia voluntad. También otra característica de un discípulo es que es un discípulo que siembra. Obviamente nadie puede cosechar, una cosecha normal. Si la persona no siembra, nunca va a llegar a cosechar. Entonces un discípulo también siembra para que pueda cosechar. Es un discípulo que da todo el tiempo, que está pendiente, que no piensa tanto en sí mismo, sino está pensando como constantemente en otras personas, en cómo ayudarlas, en cómo servir, en cómo hablarles de Jesús. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Cuando nosotros nos convertimos en discípulos, Dios nos bendice en gran manera y precisamente somos reconocidos por eso, por nuestros frutos. Y ahí es cuando las personas de pronto nos dicen o vemos que las personas, pero ¿por qué a esa persona todo le sale bien? ¿Por qué le va tan bien? ¿Por qué habla como tan bonito? Porque es, no sé, es diferente. Es eso, es el fruto que provoca el obedecer, que provoca permanecer, renunciar a nosotros y hacer la voluntad de Dios. Ese es como el fruto. Y no solamente hablamos como de un fruto espiritual, sino también un fruto que se refleja en el exterior. Es decir, Dios nos bendice también en cuanto a economía, en cuanto a trabajo, y digamos que pues gracias a Dios yo misma puedo hablar de esto, que cuando uno sirve a Dios, que cuando uno le entrega muchas cosas a Dios, Él lo bendice a uno de verdad, de una manera que uno no entiende. De pronto cuando pasa uno dificultades, porque pues obviamente uno pasa dificultades, cualquiera de nosotros puede pasar y entendemos que es Dios obviamente como forjando nuestro carácter en medio de esas pruebas, pero también es como esa confianza y esa paz de que en medio de esa situación, o sea, todo está bien. Aunque yo no vea las cosas bien, todo está bien. Muchas personas de pronto, por ejemplo, también me ha pasado que estoy sin trabajo, llevo muchísimo tiempo sin trabajo, pero de alguna u otra manera uno logra, no sé, sacar o hacer lo que quiera hacer, pagar lo que tiene que pagar. Si uno quiere, no sé, quiero estudiar, pero no tengo plata, de alguna u otra forma sale el dinero. O sea, todas las cosas se dan, todas las cosas conforme a la voluntad de Dios se dan. Y ese es el fruto eh, de lo que acabamos de leer precisamente anteriormente. Ese es el fruto que se refleja tanto en la parte espiritual, eh, pero también se refleja en la parte física, en lo que somos, en cómo hablamos,
lo que tenemos, cuando confiamos, cómo hablamos, cómo somos, o sea, eso es como un todo. Listo. Vamos a pasar aquí. Esta es como la última diapositiva. Yo encontré, estas son realmente como muy pocas, pero encontré como estas diferencias entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo. Entonces vamos a leer alguna de ellas. Entonces aquí dice que el creyente, por ejemplo, suele esperar panes y peces, pero el discípulo es un pescador, es el que va a pescar, no es el que se queda esperando, es el que va a pescar. El creyente lucha por crecer, pero el discípulo por reproducirse. O sea, no solamente se enfoca como en sí mismo, sino también en hablar a otros, o sea, reproducirse, que las personas que conozcan de Jesús sean más. El creyente busca que le animen y el discípulo procura animar. Entonces, esa es otra gran diferencia. Muchas personas siempre están buscando de que no, estoy mal, que me animen, que estén pendientes de mí, que si me llaman, que si no me llaman, entonces yo no voy, que si no están, entonces me pongo triste. Entonces, obviamente, pues todos necesitamos, cuando estamos en un momento difícil, a otros amigos, hermanos, pero realmente el discípulo es una persona que procura animar a otros. Y eso creo que se basa precisamente en que es un discípulo sabe que en medio de su tormenta tiene paz y puede confiar en Dios y entonces tiene tranquilidad y lo que hace aún en medio de toda esa situación es que sale a animar a otros, a pesar de que de pronto la vida de él no esté en su mejor momento, por decirlo así. Dice también que el creyente murmura y reclama, pero el discípulo obedece. Esto es otra de las grandes diferencias que podemos ver entre un creyente y un discípulo. El creyente reclama que le visiten, pero el discípulo visita. El creyente es yo, el discípulo es ellos. Los creyentes esperan milagros, los discípulos obran milagros. Entonces es como lo que decíamos ahorita de vivir la fe, o sea, de cruzar esa línea de solo creer y empezar a vivir la fe. Entonces unos esperan que milagros, esperan que oren por ellos, porque creen que, o sea, no tienen como el poder o la autoridad que como para orar por su situación. Entonces esperan que oren por ellos, pero los verdaderos discípulos obran milagros, o sea, van más allá. Y obviamente para esto hay que obedecer, hay un camino largo porque es como una constante, eh, como estar ahí con Dios, o sea, siempre todo el tiempo. Entonces, otra de las diferencias es el creyente vale para sumar y el discípulo para multiplicarse. Digamos que, pues ya para finalizar este pequeño mensaje, esta es como una de las diferencias. Quisiera que pues todos pudiéramos entender y si en algún momento, porque bueno, muchos de pronto ya somos discípulos o no sé, tal vez fuimos discípulos y en algún momento de esta carrera como retrocedimos y ahora no hacemos nada lo que antes hacíamos. O sea, como que en esa carrera nos quedamos estancados o estamos ahí como que no volvemos a ser discípulos o dejamos de ser discípulos para convertirnos solamente en creyentes. Yo después de analizar, digamos, todo esto de pensar como estas diferencias, también llegué como una conclusión propia que pues, quiero compartir, pero es muy propia, del por qué deberíamos ser discípulos. Eh, digamos que aparte de que del hecho de que es porque debemos obedecer, eh, sino que, o sea, el motivo principal, pienso yo, para mí, es que el hecho de que debemos ser discípulos es porque es lo que a Dios le agrada
y es porque eso Él espera de nosotros. Y si nosotros realmente somos discípulos y si realmente amamos a Dios como decimos que lo amamos, pues esa va a ser nuestra mayor gratificación y va a ser como la más suficiente razón para hacerlo. O sea, cuando nosotros somos discípulos hemos dejado de ser, de hacer nuestra voluntad, de renunciar a muchas cosas y uno ama a Dios de una manera tal que agradarlo a Él es como lo único que importa. Y entonces, si usted me dice que la mayor razón para que yo sea un discípulo, bueno, usted, ¿por qué? O sea, ¿por qué debo ser discípulo? Y es porque a Él le agrada, porque es lo que Él quiere, porque es lo que Él manda. Y si nosotros sabemos que es algo que a Dios le agrada, pues simplemente por esa sensación de sentir que nosotros estamos agradándolo a Él, de que estamos haciendo lo que Él nos pidió hacer, es como la mayor satisfacción y la razón suficiente para que nosotros queramos hacerlo. Nosotros no necesitamos convencer a nadie, nosotros le mostramos una razón por las cuales, y que está en la Biblia, que Jesús nos dice que debemos ser discípulos, pero pues nosotros realmente no debemos ni podemos obligar a nadie a hacerlo. Es algo que nace del corazón de una persona y es de una persona que realmente ha conocido a Dios, de una persona que realmente ha pasado de ser creyente solamente y de creer que hay un Dios a, a vivir para Él y a conocerlo más profundamente. Entonces es como la mayor razón para mí del por qué debemos ser discípulos, incluso pues sin siquiera saberlo, cuando nosotros estamos totalmente entregados, digamos, a Dios, pues es lo que nosotros vamos a hacer sin siquiera saberlo. Nosotros vamos a obedecer, vamos a permanecer, porque es algo que Dios puso en nosotros, porque ese es el amor que Dios puso en nosotros, porque nosotros entendemos ese amor y queremos de alguna manera retribuir lo que Él hace. Entonces, pues, ya para terminar, quisiera pues decirles o invitarlos a que nunca pues es tarde para aprender, o para aprender a ser discípulos. No es tarde para convertirnos en discípulos y pues aún estamos dentro de la carrera, o sea, si estamos aquí, si estamos viendo, si ya recibimos a Jesús, ya estamos dentro de la carrera, ya digamos estamos en esa línea de meta o tal vez ya la cruzamos, entonces digamos que debemos seguir porque pues es una carrera larga, pero pues ardua y a veces cuesta mucho, pero realmente vale la pena el galardón que nos espera. Y pues que en medio de esa carrera podemos salvar muchas vidas, podemos eh, traer muchas más personas a que corran con nosotros y que conozcan de ese amor de Dios, a que conozcan que el propósito que tiene cada uno, porque pues muchos andamos por ahí sin saber el propósito y todas las cosas que Dios quiere hacer por nosotros. Y realmente creo que eso es como una de las cosas más importantes, que las personas conozcan que tienen un propósito y que ese propósito pues solamente se los puede dar Dios, está en Jesús. Entonces, si estamos en esta carrera, quiero invitarlos a que sigamos avanzando, a que no nos quedemos ahí, a que tengamos en cuenta, digamos, todos estos puntos, a que buscamos, permanezcamos y que podamos entender esta diferencia entre solamente ser un creyente y ser un discípulo. Entonces, quisiera pues orar para finalizar y para pedirle a Dios que nos ayude en esta carrera. Entonces, amado Dios, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos quieres llevar más allá. Señor, porque tú quieres forjar en nosotros, Señor, un espíritu, Señor, endeble, un espíritu fuerte, un espíritu, Señor, que va más allá, Señor, porque tú quieres mostrarnos cosas grandes y ocultas, Señor, que muchos no conocen, Dios. Queremos ser nosotros, Dios, esos discípulos tuyos, Señor. Queremos ser nosotros esas personas que dan la milla extra. Queremos ser nosotros, Señor, esas personas que, que hablan, Señor, de ti, que dan de más, Señor, que siempre estás, Señor, buscándote continuamente, Dios. Y también queremos pedirte perdón porque
constantemente fallamos, Señor, porque constantemente queremos hacer muchas cosas bien, pero para ti, Señor, cuando se trata de ti, Señor, no las hacemos correctamente o no las hacemos de la mejor manera, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor, y tu reino, Señor, es lo más importante, Señor, y que si nosotros nos enfocamos en tu reino, las cosas, Señor, las demás cosas, Señor, serán añadidas, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, cada día acerca de lo que tú quieres, Señor, para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, tener esa paz, esa confianza, Dios, de que tú estás con nosotros, de que estás, Señor, al control de todo, Dios. Te damos gracias, Señor, por eso. Enséñanos, Señor, a ser verdaderos discípulos. Enséñanos y ayúdanos, Dios. Danos la fuerza, Dios, el entendimiento y la sabiduría para ir más allá eh, de solo creer, Dios, y ser verdaderamente tus discípulos, Señor Jesús. Gracias, Dios, por todo lo que haces. En tus manos, Señor, entregamos, Dios, esta noche, entregamos esta reunión, este momento, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por usarnos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, esa era como voy a tener la presentación. Esa era como el mensaje que quería compartir con ustedes e invitarlos a todos los jueves de discipulado. Realmente los temas son muy buenos, nos ayudan muchísimo a entender más, a aprender más y a ser mejores discípulos. Entonces, muchas gracias a todos por este pequeño momento. Bueno, gracias, Paola. Un excelente tema. No sé si de pronto el pastor Felipe nos quiera compartir algo adicional. Sí, yo estaba por aquí levantando la mano. Gracias, Pau. Gracias. Me acordaste ahorita mientras hablabas, perdón, mientras vas al avión. Mientras hablabas me acordaba de eso es como una medio parábola de qué nos gustaría hacer, qué nos gustaría hacer a nosotros, si nos gustaría ser cerditos o gallinas. Entonces comparaba esta ilustración, compara mucho a lo que quiere ser uno como cristiano, también referente a eso de ser creyente o ser discípulo. Porque había una vez estaban preparando un desayuno, un chef, entonces le dijo a la gallina, bueno, vamos a preparar el mejor desayuno para el invitado más especial. Y la gallina puso los huevos. Entonces llegó el cerdito, le dijeron, bueno, ¿usted qué va a dar para el desayuno? Y el cerdo puso el tocino. Entonces, aquí muestra la entrega y la diferencia entre lo que es comprometerse completamente con algo y lo que es pues estar, digamos que de acuerdo con algo y no comprometerse, el nivel de compromiso como se ve diferente. Si nuestro compromiso es a nivel de la gallina, pues simplemente no es algo que nos cueste, no requiere de nosotros sacrificio, sino pues bueno, pongo huevitos y ya, que no requiere tanto sacrificio. Pero si es al nivel de cerdo, en este caso, en esta ilustración, o de discípulo, donde lleva a nosotros el comprometernos incluso con toda nuestra vida. Y creo que eso es ser cristianos, eso es lo que Cristo quiso enseñarnos, el dar nuestra vida, el no estimar nuestra vida como algo más, lo que tengamos que aferrarnos, sino que podamos entregar nuestra vida por causa de muchos más. Entonces, gracias, Pau, excelente tema que nos ayuda a recordar nuestro verdadero papel como iglesia. No sé si hayan algún comentario adicional por ahí en Facebook. Estábamos viendo varios comentarios, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a todos. Comentarios generales y recomendaciones generales. Los esperamos este domingo. No olviden inscribirse en nuestro link que pasamos por ahí por redes sociales, que están ahí también en el link que está en Instagram. Si ustedes nos siguen en Instagram, o también los que ponemos en Facebook
y es para que estén bien enterados de todo lo que hacemos. Y los esperamos este domingo, iglesia. Bendiciones a todos, que Dios les bendiga. Gracias, Pau. Amable.